bienvenidos a este video. Esta materia trata sobre el estudio de la célula como unidad fundamental de la vida, enfocándose sobre todo en las estructuras, aquellas funciones y sobre los procesos moleculares que están involucrados. Y a través de este conocimiento poder llegar a entender cómo las células se relacionan con su entorno y con otras células, ya sea que sean parte de organismos unicelulares o parte de un tejido, como en el caso de los organismos multicelulares. Las células son muy diversas, pero hay propiedades emergentes de las células que son comunes a todas ellas. Pero hay otras propiedades que son altamente específicas para cada tipo celular. Para poder acercarnos al conocimiento de la célula, necesitamos involucrarnos o traer conocimientos desde distintos campos disciplinarios y hacerlo a distintos niveles de complejidad. Y necesitamos, para poder estudiarlos, agruparlos en temas. Y estos temas pueden ser, por ejemplo, metabolismo, fotosíntesis, señalización celular, comunicación celular, tráfico proteico, ciclo celular, genética. Pero lo que tenemos que tener en claro es que si bien los estudiamos como temas específicos, que es todo un campo en sí mismo, todos estos temas están completamente integrados y relacionados entre ellos. Por eso hay que hacer el esfuerzo que cada vez que estudiamos un evento particular, un tema en particular, al final tratar de hacer el esfuerzo de ponerlo en la foto completa, tratar de comprenderlo, cómo ese evento está integrado en todo lo que ya conocemos. Por ejemplo, si estamos estudiando un receptor de membrana, además de saber cómo funciona ese receptor de membrana, saber que esa proteína tiene que haber llegado ahí a partir de algún mecanismo, tiene que haber habido algún mecanismo que la puso ahí, saber dónde esa proteína se sintetizó, en qué espacio celular, a partir de qué información, cómo esa información llegó hasta ahí, dónde estaba almacenada esa información y qué mecanismos generales hicieron que esa proteína se expresara en ese determinado momento o en ese determinado tipo celular. O sea, debemos poder ser capaces de poder reconstruir toda esa ruta. Como dijimos, las células pueden ser muy diferentes entre sí, formar parte de estructuras muy diferentes y relacionarse de muy distintas maneras. Pero todas comparten ciertas características que son comunes y otras que le han permitido a lo largo de la evolución especializarse a condiciones o funciones muy específicas. Así tenemos, por ejemplo, células nerviosas que pueden alcanzar metros de longitud y transmitir señales eléctricas, o células musculares que pueden contraerse, o células fotosintéticas capaces de transformar la energía lumínica. Lo primero que define a una célula es que son una unidad discreta, que está limitada en el espacio. Y este límite lo genera la membrana plasmática. Esta membrana de naturaleza hidrofóbica mantiene el interior, que es el citoplasma hidrofílico, aislado del medio exterior, que puede ser muy diverso, como pueden ser las aguas de un río, la corriente sanguínea o el espacio extracelular de un tejido. Pero este aislamiento no puede ser absoluto. La célula debe interaccionar con su entorno y para ello tiene que establecer vías de comunicación, ya sea para incorporar nutrientes, eliminar desechos, ajustar su pH y muchas otras cosas más. Para ello, esta membrana plasmática, formada principalmente por fosfolípidos, hidrofóbica, impermeable, está decorada con proteínas que, a través de distintos mecanismos que iremos estudiando, median todo este tipo de funciones. Para poder cumplir con todas las funciones celulares, cada célula está compuesta por diversos elementos funcionales y estructurales, básicamente que son una serie de moléculas y organelas. Entre estos elementos, además del agua, que es lo más abundante, las moléculas mayoritarias son los ácidos nucleicos, como
el ADN y el ARN, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Y entre las organelas podemos encontrar varias, por ejemplo, mitocondrias, el retículo, el aparato de Golgi, entre otros, pero su presencia o no, o las características particulares de cada una de ellas va a depender del tipo celular. Existe una gran diversidad de tipos celulares, pero para arrancar, como introducción, la forma más general de agrupar las células son de acuerdo a cómo su material genético, su ADN, se relaciona con el citoplasma. Si este material genético se encuentra separado del citoplasma por una membrana, la célula pertenece a un organismo eucariota, y los cuales pueden ser unicelulares o pluricelulares. Por el contrario, si no existe esta separación, la célula se denomina procariota y puede pertenecer a uno de los dos grupos, o bacterias o al grupo de arqueas. Estos grupos siempre son organismos unicelulares, aunque algunos de ellos pueden presentar capacidad o una capacidad de organizarse eventualmente en estructuras más complejas, como podrían ser los biofilms. Después de esta descripción, si se quiere, muy general de la célula, nos queda preguntarnos cómo se originaron las células. Es difícil poder saber con certeza cómo fue el origen, pero la hipótesis más firme es que toda la vida sobre la Tierra comenzó de una única célula hace unos 3.500, 4.000 millones de años. Probablemente esta célula primordial no era más que un sáculo de moléculas orgánicas y algún tipo de molécula similar al ARN con capacidad de decodificar información por un lado y con cierta actividad catalítica. Con el tiempo fue evolucionando y el ADN toma la función de almacenamiento, al ser una molécula más estable, y las proteínas toman las funciones catalíticas. Luego la aparición de un núcleo que aislaba el material genético del citoplasma, posiblemente por una invaginación inicial de la membrana plasmática que terminó rodeando el ADN y la aparición de las organelas. Este fue un paso evolutivo crucial que permitió diversificar todos los tipos celulares que conocemos hasta hoy en día. En cuanto a las organelas, la hipótesis más aceptada considera que células eucariotas primitivas incorporaron células procariotas formando una relación simbiótica que luego se fueron diferenciando en las organelas actuales, como por ejemplo mitocondrias y cloroplastos. Bueno, estos serían los puntos que se podrían llevar los puntos más importantes que se podrían llevar a la casa. Bueno, aunque en realidad ya están ahora en la casa. Pero, digamos, como puntos salientes de esta introducción, las células son el denominador común de la vida. Pueden ser un organismo en sí mismo, digamos, organismos unicelulares o parte de un organismo multicelular. Están formadas mayormente por 4 tipos de moléculas orgánicas importantes, que lo vamos a ver después, que son los ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos, lípidos. Podemos separarla en 2 grandes grupos, que son eucariotas y procariotas, de acuerdo a la presencia o ausencia del núcleo. Y con el tiempo se fueron diferenciando, dando origen a la gran diversidad que vemos hoy en día, el componente evolutivo de las células. Estos son puntos salientes y esto es una breve introducción. Por supuesto, ustedes, a partir de la bibliografía recomendada, profundicen estos temas y cualquier pregunta lo vemos en la consulta. Hasta luego y gracias por ver el video.